Está el ministro de Economía, en conferencia de prensa. Para lo escuchamos. Hacer algunos comentarios y algunas aclaraciones, sobre todo por algunos trascendidos que hubo y algunas noticias que estuvieron circulando sobre la reunión que se mantuvo el día de ayer con el presidente del Club de París, Ramón Fernández, que es también director general del Tesoro de Francia, y con su equipo. Participamos de esa reunión, bueno, yo y también el secretario de Finanzas, Pablo López, y también por la unidad de reestructuración de deuda, Hernán Lorenzino, el jefe de la unidad, y Adrián Cosentino. Sobre la reunión voy a decir unas breves palabras. En primer lugar, quiero aclarar sucintamente qué es el Club de París y cómo son los procedimientos habituales en asuntos como este, en situaciones como esta. En primer lugar, ustedes saben que el Club de París está compuesto por 19 países. Es un grupo informal de 19 países acreedores, creado allá por 1956. Los países son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. De esos 19 países hay acreditadas deudas de la República Argentina con 16 de ellos. Estoy refiriéndome a los estados o a sus agencias aseguradoras de crédito externo o de crédito de exportación. Vale la pena entonces señalar que esa deuda, la deuda con el Club de París, data de hace muchísimo tiempo, pero en particular ni la contrajo este gobierno, esta administración, ni tampoco la llevó al default esta administración. De manera que esto es parte del proceso de reestructuración y renegociación de la deuda llevada a default en 2002. En el caso del Club de París también cabe señalar que el grueso de esa deuda, que fue muchas veces renegociada, proviene específicamente de la época de la dictadura militar. De hecho, la primera renegociación ocurre en el 85 y hace un corte en el 83, es decir, cuando abandona el gobierno militar para que venga el primer gobierno democrático posterior a la Junta del 76. La verdad es que esto con respecto al club. Como ustedes comprenderán, tratándose de 19 países, la organización del club cuenta con una secretaría, tiene a su vez un presidente, en general del Tesoro francés, y una secretaría que hace las veces de nexo entre los países acreedores, los representantes de los países acreedores y los países deudores para ocasiones como esta. Por lo tanto, se mantuvo la reunión con la presidencia y también con la secretaría del Club de París. La reunión fue extremadamente positiva dentro de, y por eso las aclaraciones, de lo que es un proceso de renegociación con el Club de París, que tiene, por decirlo así, diferentes pasos. Lo que se hizo ayer es dar el primero de esos pasos. Ese primer paso consiste en que Argentina intercambió posiciones con la Secretaría y con la Presidencia acerca de los lineamientos generales para una propuesta de arreglo con los acreedores. Esos lineamientos van a ser presentados en la próxima reunión ordinaria a los acreedores mismos, van a ser compartidos con los acreedores. Yo veía que en la prensa hablaban de un acuerdo cerrado, no un acuerdo cerrado, pero la verdad es que es imposible. Hay una serie de pasos formales. El primero es presentarle a la Secretaría, se ha discutido con la Secretaría y la Secretaría le remite la propuesta de Argentina a los países acreedores en sí mismos. Y se abre ahí, que es lo que viene ahora, porque la va a presentar ahora mismo en la reunión ordinaria, tienen una reunión por mes con los acreedores, le va a presentar esa propuesta, esos lineamientos de propuesta. Esos lineamientos de propuesta se van a discutir por parte de los países acreedores directamente, estos 19 países, que además toman decisiones por consenso.
Por eso también el proceso es relativamente extenso por su naturaleza, porque de esa propuesta presentada puede haber, por supuesto, comentarios, preguntas aclaratorias, incluso objeciones por parte de los países miembros. Pero digo, esto no es ninguna novedad, porque es así el procedimiento de acuerdo con el Club de París. Por su estructura tiene necesariamente esta forma. Dimos ese paso y ahora vamos a ver cuál es la respuesta de los países miembros, y este es el otro punto que quiero señalar. Esos lineamientos que se le entregaron a la Secretaría todavía tienen un carácter provisorio, como decía recién, porque son objeto de discusión con los diferentes países, y a su vez esa respuesta de los países va a dar lugar a una respuesta de la República, y así sucesivamente, y se va a ir avanzando en esos lineamientos, de forma tal que sería aventurado, poco prudente, y además por fuera de lo que se acordó con la propia Secretaría, dar precisiones acerca de esos lineamientos. No porque querramos mantener un velo de confidencialidad, sino simplemente porque todavía es una propuesta que está en un proceso en marcha. Más claridad se va a poder dar cuando se llegue efectivamente a un acuerdo acerca de esos lineamientos y haya una propuesta formal, ya con letra fina, no ya de lineamientos, sino concretamente de cómo se realizaría el acuerdo con el club. Tiene la complejidad que les digo, es una negociación multilateral, la Secretaría es un nexo entre los acreedores y los países deudores, y una vez presentado este primer documento, ese documento será objeto de discusión por los acreedores que recién ahora lo están recibiendo. Sí puedo, por supuesto, decir que los lineamientos presentados se atienen estrictamente a los principios que ha llevado este gobierno a lo largo de todas las reestructuraciones y renegociaciones de la deuda que dejó en default las administraciones anteriores. O sea que va a seguir esos lineamientos. Y esos lineamientos se pueden resumir en 3 puntos centrales. Un primer lineamiento, por eso no hay ninguna sorpresa en esto, es que la Argentina va a cumplir esos compromisos. Fueron asumidos por otro gobierno, pero hay una continuidad jurídica, se van a cumplir esos compromisos. Por eso vamos nuevamente al Club de París para dar una propuesta para llegar a un acuerdo para pagar ese endeudamiento contraído por otras administraciones. Así que se van a cumplir los compromisos. En segundo lugar, las soluciones que se ofrezcan para cumplir esos compromisos, tal como fue la reestructuración de deuda, el canje 2005 y el exitoso canje también de 2010, en ambos casos, el principio central es que las soluciones aseguren su sustentabilidad. Esto en 2 sentidos. Por un lado, por el lado externo. Nosotros no vamos a ofrecer hacer pagos más allá de las posibilidades en cada momento del tiempo. Pero en segundo lugar, lo de sustentabilidad tiene que ver con un principio que estableció Néstor Kirchner muy claro, que es que el pago de los compromisos en default no se puede hacer a expensas del crecimiento y la inclusión social, que son los principales vectores de la política económica de este gobierno. Así que no vamos a hacer ninguna propuesta que ponga en riesgo las posibilidades de pago del país, o que de la misma manera pongan en dificultades nuestro programa económico en curso, nuestro modelo económico. Y eso nos lleva al último punto. Nosotros no vamos a aceptar condicionalidades, en el sentido de que estamos haciendo una propuesta en base a nuestras posibilidades. Y esto no implica discutir la política económica argentina como un todo. No es esto lo que fuimos a hacer. Fuimos a presentar a los acreedores una propuesta para llegar a un acuerdo con respecto al pago. La negociación, por eso pido que seamos responsables, no seamos ansiosos, no esperemos todas las respuestas ahora, por lo que acabo de decir. Primero, porque esos lineamientos, al no ser definitivos, no es conveniente para la República, no para el gobierno ni para este funcionario, no es conveniente presentarlos, porque después puede que eso sea sometido a algunos cambios en base a la negociación que se tenga, y entonces lo que estaríamos presentando perdería todo valor. Y además,
pondría en riesgo esa propia negociación. Así que les pido comprensión y les pido paciencia también, porque si bien se dio un paso importantísimo, porque se ha presentado un documento formal, ese paso importantísimo abre la puerta a un proceso relativamente largo hasta que se llegue a un acuerdo final, que puede llevar meses. Históricamente, si ustedes observan, cualquier negociación entre el Club de París y sus deudores ha llevado meses, porque implica una conciliación de los números de la deuda, implica también una discusión de los puntos, digamos, la letra chica del acuerdo, y eso es un trabajo que lleva meses de intercambio. Se ha dado una señal muy fuerte, hemos asistido a los funcionarios que nombré a llevar una propuesta, a intercambiar opiniones con la Secretaría y la Presidencia para que esa propuesta pueda ser recibida y acogida por los acreedores, que son los que finalmente deciden con este mecanismo de consenso entre ellos. Seguramente llegarán consultas, así que esto se ha abierto un camino que para nosotros es muy favorable y que de nuevo sigue en la línea mantenida por este gobierno de honrar los compromisos que adoptaron administraciones anteriores, aún estando en default, aún cuando no hemos compartido las políticas económicas que llevaron a ese endeudamiento y sobreendeudamiento. Y lo que puedo decir también es que me encuentro muy optimista porque, y he compartido esto con la Presidenta de la Nación, la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva en la instancia en la que estamos, porque, digo de nuevo, no hay otra forma de hacerlo. No se puede ir directamente a los acreedores sin antes pasar por la Secretaría y la Presidencia. A su vez la Secretaría se da vuelta y entrega esto a los acreedores, a su vez los acreedores dan respuesta, hasta dar por iniciado formalmente el proceso de negociación una vez que los lineamientos han sido aprobados. De manera que me parece que es una muy buena noticia si nos despojamos de ansiedades o de información errónea sobre cuál es el objetivo que puede tener y los resultados que pueden tener este primer paso que se ha dado. Dicho de otra manera, el viaje que realizamos a París tuvo una respuesta muy buena por parte del club. Saben ustedes particularmente, aunque hemos hablado en su carácter de funcionarios del Club de París, pero saben ustedes que Francia como país ha apoyado a Argentina en calidad de amicus curiae en la causa que llevamos en la jurisdicción de Nueva York por los holdouts, por los fondos buitres, de manera que hemos sido bien recibidos, hemos discutido francamente y hemos terminado de cerrar una propuesta que la Secretaría elevará al Pleno de los acreedores. Eso es lo que tengo por comunicar. Empezamos con las preguntas, les pedimos nombre y medio. Vamos a ser breves, por favor, porque el ministro se debe retirar rápido. Buenas tardes, Charlie Devereux de la agencia Bloomberg. Quería saber cuál es el objetivo para Argentina de pagar esta deuda en este momento. ¿Qué es lo que se busca por pagar esta deuda? Y por segunda parte, quería saber cuáles son los otros pasos que se está haciendo al momento para normalizar relaciones con la comunidad internacional. Sí, voy a contestar la pregunta, me parece que yendo al núcleo de la cuestión. No es la primera vez, y en realidad desde 2002, que fue el default, y particularmente en 2003, cuando asume la presidencia Néstor Kirchner, hasta a esta parte, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que se ha tenido conversaciones con acreedores de la República Argentina con la finalidad de normalizar la deuda que se encuentra en condiciones de no pago. Esto es algo que nosotros no solo aceptamos, sino que hemos llevado adelante dos reestructuraciones que han alcanzado el 93% de los tenedores de bonos argentinos. También se ha normalizado la relación, que nunca estuvo fuera de normalidad, con los organismos financieros internacionales, a punto tal que se realizó un pago de aproximadamente 10.000 millones de dólares en efectivo al Fondo Monetario Internacional. Y en el caso de los acreedores nucleados bajo el Club de París, ha habido instancias previas de diálogo, hubo incluso una decisión de pagar en efectivo que desafortunadamente
precedió por pocos días a la quiebra de la compañía financiera Lehman Brothers en Estados Unidos. Recordarán ustedes un momento en que las finanzas internacionales entraron en una aguda crisis, de la que todavía se está discutiendo si han salido o no. Pero es cierto que esa comunidad financiera internacional, desde 2008, septiembre de 2008 a esta parte, está en una situación de mucha irregularidad, con países con riesgo de default, reestructuración de deuda soberana en naciones europeas, que hasta antes de ocurrido este acontecimiento tenían una solvencia y una capacidad de honrar sus compromisos que no estaba en duda, y de repente sí empezó a estar en duda. Así que se generó una enorme anormalidad del sistema financiero internacional, que requirió un rescate gigantesco, sin precedentes en la historia, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de su sistema financiero, y otro tanto con planes de ayuda y de rescate de deuda tóxica, la llamaban en un momento, activos tóxicos, también por parte del Banco Central Europeo y la Banca Europea, con países que han llevado adelante fuertes reestructuraciones de deuda, es decir, una comunidad financiera que atravesó un momento de muchísima incertidumbre y muchísimos problemas. Recordarán el caso de Grecia, el caso de España, no tengo por qué repetir, naciones que estuvieron muy cerca de llegar a situaciones de default si no fuera por paquetes de ayuda, acompañados por condicionalidad en sus políticas económicas y paquetes de ajuste, no con la llamada troika en el caso europeo. Así que la verdad es que es muy difícil mirar la situación financiera argentina sin entender lo que atravesó el sistema financiero mundial en estos últimos años. Sin embargo, nosotros consideramos que todavía esas conversaciones y esos intentos de estructurar de alguna manera el pago todavía están pendientes, de manera tal que nunca se han interrumpido de una forma o de otra el diálogo, nunca se ha interrumpido el diálogo, pero hemos llevado hoy una propuesta concreta porque consideramos oportuno, siempre y cuando se respeten las posibilidades de pago de la República Argentina y no se vaya más allá de eso en las actuales condiciones. Así que en toda condición, toda circunstancia buena, siempre y cuando la sostenibilidad de ese programa de pagos, porque no hay peor programa de pagos o acuerdo con un acreedor que aquel que no se puede cumplir y que de alguna manera el que lo está proponiendo ya sabe que probablemente no lo va a poder cumplir. En Argentina hubo mucho de eso, sobre todo al filo de la crisis de 2001, recordarán el blindaje, el megacanje, es decir, acuerdos periódicos con los acreedores que significaban fondos frescos, pero que básicamente no eran sostenibles. La condición de la sostenibilidad es para nosotros, y me permito decir, para el propio Club de París, una condición central, porque si no fuera sostenible, el acuerdo sería realmente abstracto. Siguiente pregunta. Sí, Liliana Franco de Ámbito y Radio Rivadavia. Usted dijo, no vamos a aceptar condicionalidades. Dentro de los lineamientos y respetando la confidencialidad de lo que se presentó, ¿estaría descartada la participación del Fondo Monetario Internacional? Y la segunda cuestión, si es que la puede precisar, ¿cuánto es lo que reconoce Argentina en concepto de deuda con el Club de París? Porque hay distintas cifras dando vuelta. Gracias. Sí, efectivamente. No, con respecto a... Voy a recopilar la historia por la confidencialidad justamente, pero voy a recopilar un poco la historia de las negociaciones que la propia República Argentina, si no me equivoco, fueron 5 o 7 u 8 renegociaciones de la República con el Club de París. Claro, esto incluyendo una... pretéritas, ¿no? La propia del 56, en el 55 y así sucesivamente. En el 85 hubo otra, se volvió a ver en el 87, en el 92, bueno, hubo una serie de renegociaciones. Todas ellas venían precedidas por un paquete consensuado con el Fondo Monetario Internacional. Era una precondición. Básicamente el procedimiento era, se pactaba un plan económico con el Fondo Monetario y después se renegociaba con el Club de París. Está a la vista que nosotros hoy no hemos pactado con el Fondo Monetario ningún programa económico y hemos presentado una propuesta en el día de ayer de lineamientos al Club de París. De manera que me parece que
combinando una cosa con la otra queda clara la respuesta. En cuanto al monto concreto, no se ha hecho al momento una conciliación en detalle. Una conciliación es que en todo acuerdo en punto al pago de una deuda se hace lo que sería un cierre, y entre los acreedores y el deudor se llega a un acuerdo acerca de cuál es el monto, que incluye la deuda original más los intereses. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones técnicas. No se ha hecho una conciliación. Eso también, lo dije antes, es uno de los pasos previos a poner en acción un plan efectivo de pago. Así que en este momento ese número, si bien nosotros lo hemos trabajado, tampoco lo quiero adelantar, porque evidentemente pondría, como dije recién, estaría desde aquí poniéndole un número a la contraparte, y me parece que va a ser contraproducente. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? Martín Canenguiser, de La Nación. Un par de preguntitas muy puntuales, respondiendo también un poco a las restricciones de confidencialidad que usted decía. En esto que usted decía de uno de los ejes, la propuesta decía, bueno, atenerse a lo que uno puede pagar. Tengo entendido que los acreedores, por lo menos lo que trascendió, pedían una parte de pago en efectivo, dado que un poco la idea argentina es atenerse a lo que tiene, digamos, está descartada la posibilidad de pagar, no sé, se hablaba de 1.500, 2.000 millones de dólares con las reservas del Banco Central. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, retomando un poco lo que decía el colega, es qué efecto concreto va a tener la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto le va a permitir a Argentina reabrir líneas de crédito para obras, va a descomprimir la demanda sobre Blue. ¿Qué tiene usted en la cabeza en términos del efecto concreto que puede tener un acuerdo? Y permítame darle una tercera, si mañana pueden llegar a tener una respuesta concreta sobre lo que presentó ayer. Gracias. Voy primero a la cuestión de los efectos. La discusión sobre los efectos de llegar a un acuerdo efectivamente con el Club de París tiene diferentes andariveles. En primer lugar, ustedes sabrán que hay algunos organismos, en particular organismos públicos de algunos países integrantes del Club de París, de financiamiento al sector privado de esos propios países, que tienen entre su lista de condiciones para financiar a un privado del propio país que va a realizar una inversión en un tercer país. No sé si esa condición es formal o es informal, pero pareciera ser importante que no haya, que esté regularizada la situación con el Club de París. Siempre es difícil hablar de esto porque como son fenómenos económicos, como ustedes saben, no son unicausales. Quiere decir que uno puede esperar un efecto, pero después pueden ocurrir otras cosas que contrarresten ese efecto y así sucesivamente, después no darse lo que uno esperaba si hace el ejercicio como si fuera a pasar una sola cosa en el mundo el año que viene, por ejemplo, o el mes que viene. No sé si me explico. Si lo único que pasara es que se sella un acuerdo con el Club de París, bueno, podrían pasar muchas cosas si no ocurriera ninguna otra cosa en otros frentes, internos o externos. Pero claramente parece ser favorable a la inversión privada, a los inversores privados de los propios países, el hecho de que esté funcionando un acuerdo con el Club de París. En lo que respecta a la cuestión de Argentina, de la República, ustedes saben que hace poco tiempo se llegó a un acuerdo con respecto a algunos juicios terminados, o bueno, algunos diferendos del CIADI, se llegó a un acuerdo privado y, de nuevo, eso tiene efectos y a la vez esos efectos están mediados por otras tantas causas. De manera tal que yo me remito a la cuestión central, que es que nunca creímos que los compromisos externos de la Argentina, aún asumidos bajo otras administraciones, no debían ser puestos en el marco de una reestructuración general fundada en las condiciones de pago de la República.
En lo que hace a la primera pregunta, quiero dejar en claro, no es que haya un acuerdo de confidencialidad, simplemente que los invito a pensar un poco sobre el tema antes de tomar posición, pero si piensan ustedes, no es conveniente ningún tipo de negociación antes de llegar a un acuerdo mutuo, revelar cuáles son los puntos concretos y ya más finos de la propuesta, porque eso condiciona a las dos partes para esa negociación misma. Como comprenderán, cuando uno hace una negociación tan compleja como esta, hay diferentes parámetros y cada uno de los parámetros está relacionado con el otro, así que no es fácil evaluarlos aisladamente. Se puede hacer una cosa y después otra, y en mayor medida una y en menor medida otra. Hay muchos elementos en juego. Y como todavía no hemos tenido una respuesta concreta de los propios acreedores, no es prudente adelantarlo. No es que hayamos firmado un acuerdo de confidencialidad, y lo dije al principio, ni que queramos ocultarle nada a nadie. Estamos diciendo claramente que hemos concurrido a la oficina central del Club de París para llevar una propuesta, charlarla y intercambiar posiciones con la presidencia y la secretaría, que esta propuesta va a ser elevada a los países. Pero estamos en ese punto, ni más ni menos. Es un punto importantísimo porque evidentemente antes no estábamos ahí, y como es un paso necesario, ineludible y que no se puede saltear, siempre va a ser el primer paso, y es el paso que se ha dado. Última pregunta. Tomás Luquín, de Página 12. Pregunta: mañana en la reunión que tiene el Club de París, ¿se puede llegar a tener una respuesta por parte de ellos que implique avanzar, o cuál es el paso siguiente? Y la segunda, si Argentina necesita, si el Poder Ejecutivo necesita alguna autorización del Congreso para avanzar, y si dentro de los lineamientos de las reestructuraciones que viene haciendo Argentina está pensada alguna quita. Mira, la verdad es que sí, tiene que haber una respuesta. Lo que realmente desconozco es si ocurrirá inmediatamente el día de mañana, si los países miembros se tomarán un tiempo para pensarla, si será puntual o general. A nosotros nos pareció conveniente informar en qué momento estábamos y también precisar estas cuestiones para no dar lugar a especulaciones y a, como quien dice más en criollo, a que marquen la cancha de esa negociación con demasiada o poca expectativa, ya tildándolo de éxito, fracaso. Me parece que ha sido una reunión muy positiva y se ha dado un paso muy importante. Cuando tengamos un acuerdo va a ser más fácil evaluar cuál va a ser la forma de implementación. Como todavía está abierta la negociación, no puedo dar mayores precisiones, más que decir que tal como se ha hecho en cada una de las instancias de negociación con los acreedores del default de 2002, tal como se ha hecho en cada uno de esos casos, vamos a ser absolutamente implacables en la cuestión de que el acuerdo al que se arribe sea un acuerdo que esté dentro de las posibilidades de la República Argentina, asegurando la sostenibilidad de los pagos y al mismo tiempo que nuestro modelo de crecimiento con inclusión social no quede condicionado por esos acuerdos. Así que tengan ustedes la certeza de que en esa línea se encuentra la propuesta que se formuló, los lineamientos de propuesta que se formularon. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Disculpen, pero tenemos la información que el ministro tiene que retirarse urgente. Sabemos que había más